Muy buenas hermanos y hermanas. Por ahí encontré este video. Les va a gustar, les va a impactar. No sé quién es realmente, no sé de dónde es este hermano. Me gustaría saberlo, pero es muy importante lo que él habla. Así que vamos a poner atención, hermanos y hermanas. Los voy a dejar con este video, muy interesante por cierto. Un poquito largo, pero le van a sentir ustedes la riqueza. Espero te motive, espero te ayude, espero te convenza aún más, te confirme, te aferre a la fe que tenemos nosotros como católicos. La verdad hace una diferencia, hermano, al final. Un punto que marca la diferencia. Hay muchos puntos que marcan la diferencia, pero hay uno al final que te va a dejar como atónito de cómo los demás hermanos, hay más de 100,000, dice él, denominaciones y tienen la misma Biblia, y entre ellos están divididos. Entonces vamos a ver, hermanos y hermanas, lo que el hermano acá nos dice. Si los protestantes no están de acuerdo con la Iglesia Católica, ¿por qué los protestantes utilizan la Biblia que hizo la Iglesia Católica? Porque no hacen su propia Biblia. La Biblia no cayó del cielo. Porque los hermanos separados piensan que la Biblia cayó del cielo. Si tú le preguntas a un protestante, ¿de dónde vino la Biblia? Ellos dicen, la Biblia la escribió Jesucristo. No, señor, Jesucristo no escribió ninguna Biblia. O pregunto, si Jesucristo escribió una Biblia, te pregunto, ¿cuál es la traducción de la Biblia que escribió Jesucristo? Es que Jesucristo la mandó a escribir. No, señor, Jesús en ningún momento mandó a escribir la Biblia. Jesús dijo, vayan y anuncien el Evangelio. No dijo, vayan y escriban la Biblia. Los primeros cristianos no tenían Biblia. Entonces, ¿qué predicaban los primeros cristianos? Escuchen lo que predicaban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Perdón, 4:20. Hechos 4:20 dice, nosotros no podemos dejar de hablar todo lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué predicaba la primera iglesia? No predicaban lo que habían leído porque no existía la Biblia. Predicaban lo que habían visto y lo que habían oído. Y pasaron muchísimos años, para ser exactos, cerca de 400 años, y la iglesia no tenía la Biblia. El Antiguo Testamento ya estaba compendiado por el pueblo judío, pero todavía no se había declarado oficialmente como palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, ya estaban escritas las cartas, pero estaban dispersas. Y había muchas otras cartas que se hacían pasar por carta de los apóstoles, que la iglesia después tuvo que revisar y decidir qué libros eran palabra de Dios y qué libros no eran palabra de Dios. Y escúcheme bien, hoy tenemos una Biblia gracias a un gran obispo católico, San Jerónimo. San Jerónimo fue el encargado de recopilar y de traducir los libros de la Biblia. Y en el año 382, en el Concilio de Roma, el Papa Dámaso dijo por primera vez que estos 73 libros eran palabra de Dios. Escúcheme bien. ¿Cómo los católicos sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Los católicos sabemos que la Biblia es palabra de Dios porque la iglesia nos lo dijo. Y la iglesia nos dijo que la Biblia es palabra de Dios a través del Papa Dámaso. O sea que yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque me lo dijo la iglesia. Y yo le creo a la iglesia porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ahora pregúntele a un protestante, ¿tú cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? Ellos dicen, es que la misma Biblia lo dice, sí, pero nadie puede dar testimonio de sí mismo. Imagínese, si yo voy ante un juez y el juez me dice, trae un testigo que declare en tu favor. Si yo llego a la siguiente auditoría con el juez y me pregunta, ¿y tu testigo? Y yo digo, yo soy mi propio testigo. ¿Vale mi propio testimonio delante del juez? No vale. Se requiere de una tercera persona que testifique en mi favor. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros entonces que la Biblia es palabra de Dios? No lo sabemos porque lo diga la misma Biblia. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios porque hay alguien que nos lo dice. ¿Y quién es la persona que testifica en favor de la Biblia? La iglesia. Entonces yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque a mí me lo dijo la iglesia. Y si los protestantes no creen en la iglesia, entonces ¿cómo saben ellos que la Biblia es palabra de Dios? Otra cosa. Si los protestantes no están de acuerdo con la iglesia católica, ¿por qué los protestantes utilizan la Biblia que hizo la iglesia católica?
porque no hacen su propia Biblia. Los protestantes aman la Biblia, pero rechazan la iglesia. El padre Amatuli decía que eso equivale a tomar la leche y matar la vaca. O en otras palabras, querer la hija y odiar a la suegra. Yo amo la Biblia porque sé que es palabra de Dios. Y yo estoy seguro de que la Biblia es palabra de Dios porque yo creo en la autoridad del Papa. ¿Cómo los protestantes pueden estar seguros que la Biblia es palabra de Dios si ellos no creen en el Papa? ¿Qué dicen ellos del Papa? Que el Papa es la bestia. ¿Y qué dicen de la Iglesia Católica? Que es la ramera. Ahora pregunto, ¿cómo crees tú en un libro que formuló la ramera y que aprobó la bestia? ¿No te preocupa a ti eso? Oye, si tú crees que la Biblia es palabra de Dios y si tú crees que la Biblia dice la verdad, ¿eso no te obliga a ti a reconocer que la Iglesia Católica entonces es la iglesia que es columna y fundamento de la verdad? Porque imagínense, ¿qué dijo Jesús? De un árbol malo no hay fruto bueno. Pregunto, la Biblia que es el fruto, ¿este fruto es bueno o es malo? Es bueno. ¿Y cuál es el árbol que dio este fruto? La iglesia. Entonces, si el fruto es bueno, la iglesia es buena. Si la Biblia enseña la verdad es porque la iglesia que escribió y formuló los libros de la Biblia es la iglesia verdadera. Y por eso nosotros, al ser católicos, nos sentimos orgullosos porque estamos en la iglesia de la Biblia. Somos la iglesia que compendió, que formuló y que autorizó la Biblia. Y si hoy los hermanos separados tienen la Biblia, es gracias a la iglesia católica. En Guatemala hay un pastor que se llama Carlos Rivas. Y Carlos Rivas dice, los evangélicos no queremos nada de la iglesia católica, así que nosotros no celebramos cumpleaños porque ese es un invento de la iglesia católica. Y yo pregunto, ¿cómo es que este pastor dice que no quiere nada de la iglesia católica? Pero ¿cómo es que sí carga la Biblia en su mochila? Y la Biblia lo hizo la iglesia católica. O sea que si no quieres nada de la iglesia católica, desecha la Biblia. Porque yo no sé cómo ellos creen que la Biblia es palabra de Dios, si ellos no tienen la autoridad para definir cuál libro es palabra de Dios y cuál libro no es palabra de Dios. Entonces, alguna pregunta. ¿Quién puede interpretar auténticamente la Biblia? ¿La iglesia que compendió los libros o aquellos que simplemente la encontraron y la leyeron? Les pongo un ejemplo. Mi papá escribe en letra cursiva. Y cuando era secretario en la comunidad y le tocaba hacer las actas, en las siguientes asambleas a veces no estaba mi papá. Vamos a leer el acta anterior. No podían leer el acta anterior porque nadie sabe leer letra cursiva. ¿Qué hacían? Iban a la casa y le decían a mi mamá, de casualidad uno de sus hijos puede ir a leer el acta porque nosotros no entendemos la letra de don Panchito. Y como nosotros somos hijos del hombre que escribió el acta, nosotros entendemos la letra. Asimismo, como los católicos somos la iglesia que formuló la Biblia, esta iglesia es la que puede interpretar la Biblia de manera auténtica. Los de allá afuera no pueden interpretar correctamente la Biblia. Y la prueba de que no pueden interpretar correctamente la Biblia es que hay 100,000 grupos protestantes con una sola Biblia. La pregunta es, si es que entienden la Biblia, ¿por qué se dividen entre ellos? La prueba que todos los grupos manejan la Biblia Reina Valera y sin embargo entre ellos están divididos es prueba suficiente para darnos cuenta que ellos no entienden la Biblia. Y por eso, cuando yo descubro todas estas riquezas, yo me doy cuenta que ser católico es una bendición. Y por eso cuando alguien me pregunta, ¿tú de qué iglesia eres? Yo con mucho orgullo contesto, soy católico por gracia de Dios. Y por eso llevo una cruz grandota para que desde lejos vean que soy católico. Así que amemos esta iglesia, seamos fieles a Cristo en esta iglesia y pidamos a Dios la gracia de poder morir en esta iglesia. Sí, muchas gracias por su atención. Mira, hermano, ya para finalizar, no quiero quitarte ya tu valioso y hermoso tiempo. Hay que rogar a Dios, ¿verdad? Por más hermanos y los hermanos que ya estamos en esto, de predicar el evangelio, de predicar la palabra de Dios, pues a darle con todo, porque pues hoy nos exige más todavía en este tiempo difícil que la gente necesita escuchar palabra de Dios. Pues hoy es cuando hay que sacar, como dicen, las garras por este tiempo donde la gente pues no quiere nada con Dios y es necesario aclarar muchas dudas.
y la gente que está dentro de la iglesia, pues es necesario afianzar, arraigar más esa fe todavía, de que no te vayan a convencer y te vayas a ir para otra iglesia. Dios te bendiga, un abrazo, te quiero mucho, tu hermano en Cristo.